la casa del Consulado Revolucionario Cubano de Miami, que estaba a cargo de Fran Fuentes. Y allí, un día que me desagrada bastante nombrarlo, el día 17 de diciembre del año 1958, Jorge Sotú, nosotros estábamos ahí, éramos 12 muchachos que habíamos ido de la milicia el 26 de julio en Santiago, y íbamos al golfito a ver si teníamos 17 años, yo tenía 16 años, 17 años. Íbamos al golfito que estaba en Flagler y la 3, una cosa así, no me acuerdo, Flagler, y íbamos allí a ver si veíamos alguna muchacha, etcétera, etcétera, y entrábamos y salíamos, y habíamos salido todos para el golfito, pero yo me había quedado de último. Y allí en la casa se reunía Jorge Sotú, Fran, el Guajiro del 300, los jefes del 26, el Guajiro del 300, Mario Díaz, que después fue alcalde, y Piedra. Y yo oí con estos oídos a Jorge Sotú a grito limpio mentarle la madre a Fidel Castro, decir que era un comunista, un traidor, en 17 de diciembre de 1958. ¿Ok? O sea, que la división dentro de la revolución era tajante, era visible. Y para que se recuerden lo que tienen memoria, recuérdense lo que pasó con el directorio revolucionario cuando muere Manzanita, cuando muere José Antonio Echavarría. ¿Qué pasó? Que Violeta, se llamaba Violeta Casal, ¿no era? Violeta Casal. Desde la sierra condenó en nombre de, no sé si fue Fidel Castro en persona o fue Violeta, condenó el push fascista y el magnicidio que había cometido José Antonio Echavarría, que él no lo iba a aceptar y él iba a seguir peleando contra el directorio, porque eran O sea, que ya el directorio venía también virado, los auténticos virados, el directorio virado, el segundo frente. Y ahora va el cuento que tú me pediste de que hiciera un cuento el 26 de julio, pero te lo voy a hacer el día 4 de enero. Nosotros vinimos en el sitio Havana, tomamos el sitio Havana en medio del mar, no voy a hacer porque son 1.000 millones de cuentos. Desembarcamos, tuvimos una refiega, vamos a ver a Camilo, Camilo nos manda con Aldovera Serafín, en un lugar que es el Castillo de Ataré, que tenía un puentecito. Ahí estaba yo haciendo guardia con los militares que estaban presos allí. Y de repente recibimos una noticia, una orden. Nosotros éramos 12 santiagueros al mando del teniente Clavijo. Hay 1.000.000 de cuentos dentro de esto, pero no puedo. Y recibimos la orden de ir a atacar Palacio, no me acuerdo, creo que era Palacio o el Capitolio, no me acuerdo cuál era, porque allí estaban los comevacas del Escambray. Y entonces nos dijeron a los santiagueros que teníamos que, porque nosotros teníamos cierta ya historia, que saliéramos, y salimos al mando de Clavijo por el puentecito, y cuando estaba saliendo el último hombre, mandaron a parar. O sea, que no era tan calvo que se le vieran los sesos. Había una división profunda y sustancial. Y estoy hablando de esto porque estoy hablando de un problema generacional. Estoy hablando de que todas esas organizaciones, de todas esas organizaciones salieron las organizaciones que empezaron a luchar contra la tiranía, el rescate revolucionario, recuperación revolucionaria, eran movimientos gigantescos. El movimiento revolucionario del pueblo, el 30 de noviembre, el directorio revolucionario estudiantil y hasta el demócrata cristiano, en el cual fue donde yo me inicié, el jefe de Oriente, el verdadero jefe de Oriente, era el padre Riva, aunque no fungía como tal, pero por lo menos eso me comunicó a mí uno que está aquí, que no quiere que yo ni lo mire. Ok, entonces, el padre Riva era el capellán del ejército rebelde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la oposición inicial
al gobierno comunista que estableció Fidel Castro era una oposición revolucionaria democrática, aunque la palabra no sepa a lo que ustedes están pensando. Pero esa fue la realidad. ¿Por qué es que han querido tergiversar la historia? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Y no quiero hablar de Enrique Canto Bori, que era el jefe de los caballeros católicos de la provincia, que fue el que creó la resistencia cívica, el que habló con Monseñor Pérez Cerante para que salvarle la vida a Fidel Castro, el tipo que tenía la casa de seguridad en Santiago de Cuba y el que movía a Fran País de lugar, de casa. Porque ese individuo hizo un libro, además cayó 2 veces preso y la segunda vez por nada lo matan, a golpe. Todo esto es porque nuestra generación los valores de nuestra generación fueron sepultados y se nos estigmatizó, un estigma que continúa hasta hoy. ¿Por qué? Porque vino el totalitarismo y en el totalitarismo empieza el control militar, el control de la información, el control de la alimentación, el control de la salud, el control de la educación, el control de todo, absolutamente de todo. Y después de 50 años en que todo lo que existe, en que para comer, para abrir, hay que contar con ese sistema, que hay que ponerse una pañoleta cuando uno está en primaria. Y pasan décadas y más décadas y ese pueblo está sometido a ese sistema. ¿Cómo nosotros podemos pedirle a ese pueblo que piense y reaccione igual que nosotros? Igual que nosotros, que no tuvimos que cambiar nuestro criterio para luchar contra la tiranía, porque nosotros veníamos de defender los valores tradicionales que nos habían inculcado en los colegios. Yo estudié en un colegio jesuita, que nos inculcaron en esos colegios, nos inculcaron, las escuelas públicas inculcaban esos valores tradicionales que venían de la gesta Mambisa y que venían del padre Félix Varela, que venían de José de la Luz y Caballero, que venían de José Antonio Saco, que venía de Carlos Manuel de Céspedes y que de José Martí finalmente. Con esto quiero decirle que es muy fácil decir que ese pueblo, pedirle a ese pueblo lo imposible. Ese pueblo luchó, muchos de ellos, por cosas que no eran malas, lo que ellos no sabían, la otra parte de la historia. Ellos no sabían que cuando luchaban por la alfabetización y cuando luchaban en contra de la discriminación y cuando luchaban para tener salud, para tener educación, nosotros ya habíamos luchado por eso y nosotros queríamos continuar luchando por eso, pero sin perder la libertad, sin perder nuestra dignidad humana, sin perder los valores esenciales que requiere una sociedad para progresar y para vivir en paz. Ya estoy acabando, Enrique, no te pongas nervioso. Y quiero hacer una pregunta, porque esto que estoy hablando no tendría sentido si ustedes no me ayudan. ¿Hay alguien aquí que se haya leído algún libro anticomunista que haya impactado en su vida? ¿Cómo se llamaba el libro? La gran estafa de George Orwell, el famoso comunista. Eudosio Rabine, el famoso comunista que también hizo América Latina un continente en erupción. Sí, perdóname, un lapsus menti, porque estaba esperando que me dijeran la rebelión de la granja. ¿Alguien conoce? Dígame. Podría decir un libro que se escribió en 1957, lo escribió un jesuita, 51 casos de injusticia social. Yo era muchacho y lo leí. Si se hubiera leído todo el pueblo, no hubiéramos tenido un Fidel. Sí, pero acuérdate que en esa época... Dígame. Bueno, no quiero alargar la cosa porque todos estamos ansiosos de escuchar a Coco, pero a mí se me ocurre una nueva clase de Milovan Gilas, quien era un comunista de los principales de Europa, que escribió el libro y la tesis era
que lo que se formaba era una nueva clase. Milovan Heffer, el segundo jefe del Partido Comunista Yugoslavo. Correcto. Bueno, y si vamos a... Ya voy a acabar porque ya veo que estoy cansando. Y si vamos a los demás libros, La noche queda atrás, Jean Valjean, jefe de la del Partido Comunista de la Resistencia en Alemania. Arthur Koestler, Anatomía de un mito. Todos son libros hechos por comunistas, pero para matar el gallo, como decimos los cubanos, ¿quién hizo la rebelión, la famosa rebelión húngara, que nosotros con tanto énfasis señalamos? Imre Nagy y Paul Maleter, dos comunistones. ¿Y quién hizo la primavera de Praga? Alexander Dusek, Ota Sik. ¿Y quiénes eran? Del Partido Comunista. ¿Y quién hizo la revolución del terciopelo? No, además de Václav Havel. ¿Y quiénes han hecho toda? Venga. No, soy de Nicaragua, no soy cubano. Los libros que ustedes han escrito que me han impactado muchísimo. Ahí están. Ustedes mismos aquí. Sí, pero ya estos libros están... Sí, sí, porque ya estamos hablando de una literatura posterior a la caída del muro de Berlín. Bueno, como ya me están pidiendo que acabe, yo iba a seguir como 2 horas más, pero bueno, no veo que hay mucho... no hay mucho quórum. Bueno, simplemente he dicho todo esto porque la libertad que nosotros aspiramos va a venir de ahí, va a venir de esos que han sido comunistas, de esos que dicen ser comunistas, pero que tienen un cerebro para pensar, tienen unos oídos para oír, para escuchar, para informarse, y que van a comparar y han comparado lo que es la gran estafa que les han vendido con la realidad que se impone. El lema de nuestra organización, el lema de nuestra institución es honrar, honra. Y nosotros nos sentimos hoy profundamente honrados en honrar a mi hermano el Coco Fariña. Que no se me quedó. Bueno, como dice Ramiro, el Instituto de la Memoria Histórica tiene el lema de el apóstol Martí, honrar, honra. Siempre fiel a este pensamiento, hemos querido homenajear hoy a Guillermo Fariña con una distinción del Instituto. Les pido que nos acompañen los directores del Instituto que van a hacer la entrega de esta medalla de reconocimiento. La escritora y periodista de Radio Martí, Idolidia Darias, y el vicepresidente del Instituto, Enrique Ruano. Buenas noches, Paco y Albertinia. Aquí. Así es. Háblele. Esta es la medalla que el instituto da en reconocimiento a las personas que, como el Coco, han luchado, siguen luchando y van a seguir luchando hasta la libertad de Cuba. Que sea pronto, hermano. Recíbela con honor. Queremos. ¿Algo? ¿Algo? Bueno, pues hemos escuchado a Ramiro, nuestro querido Manino, muy acertado, y habló de historia, de una larga historia que no termina y que se sigue en esta lucha
que en este momento están desarrollando hombres como Guillermo Fariña Hernández, el Coco. Yo quiero decir que una huelga de hambre en un régimen totalitario como el de los Castro es algo bien temerario, por no decir que es casi suicida. Pero cuando escribí el libro que mencionó Manino sobre las huelgas de hambre, debo decir que yo le pregunté a muchos de ellos, de los que entrevisté, como Amadito, que está aquí, como Ernesto Díaz Rodríguez, que no está hoy aquí con nosotros, al Chino aquí, fallecido ya. ¿Por qué ustedes hacían esto? ¿Por qué hacían esto cuando nadie escuchaba? Y la respuesta, con diferentes palabras, siempre era esta: porque era nuestra dignidad, y nuestra dignidad los atemorizaba. Y a pesar que nos golpeaban y que nadie escuchaba, éramos respetados. Luego llega la etapa de hombres como Guillermo Fariñas Hernández, que sigue esa misma tónica, porque hay algo que nunca se interrumpe y es el decursar de la historia de los pueblos. Y aquí no se interrumpió. Hombres como Guillermo Fariña tomaron esa bandera y se lanzaron a esa temeridad que es una huelga de hambre, pero imbuido de un espíritu patriótico y necesariamente cubano. Una huelga de hambre en un país que no es totalitario, una tiranía normal. Vamos a mencionar la tiranía de Machado Batista. Nuestro propio país, eran bien calculadas. Julio Antonio Mella era un desconocido, hasta que en el 27, tengo entendido, se lanzó a una huelga de hambre bien premeditada y bien preparada. Durante los pocos días que estuvo en huelga de hambre, tuvo prensa todo el tiempo, y eso lo catapultó a lo que fue luego un destacado dirigente estudiantil cubano. A pesar de ser comunista, era un hombre honrado y de ideas firmes contra el machadato. Pero sin embargo, el tipo de huelga que realizó la última, la más larga, Guillermo Fariña, fue una huelga contra una tiranía totalitaria. Y sin embargo, ese cuerpo, porque hay que ver las fotos de aquellos momentos, ese cuerpo consumido sobre un lecho agonizante, por momentos puso de pie, puso de rodillas a la tiranía, que tuvieron que recurrir a la Iglesia Católica y a gobiernos extranjeros para que depusiera esa huelga de hambre. Guillermo Fariña no la depuso en ningún momento hasta que logró sus objetivos, la libertad de los presos que él reclamaba, y no pudieron engañarlo, porque cuando se lo prometieron, él dijo: quiero ver el periódico Granma, que eso salga en Granma. Salió en Granma. Creo que de todas las generaciones que nos hemos enfrentado a el castrismo, Guillermo Fariña, desde su indefensión, porque era un hombre indefenso y débil, pero con un coraje, con el coraje de todos los cubanos, de todas las épocas, los puso de rodillas. Por eso yo creo que, a pesar de estos momentos negros que estamos pasando, porque hoy como nunca la libertad verdadera de Cuba está en entredicho. Como nunca, digo, porque ni en la época colonial cubana se vio tan amenazada como ahora. Hombres como Guillermo Fariña siguen iluminando el camino, ese camino que otros abonaron con esas huelgas de hambre. Mi querido Amado, que está aquí, creo que del libro no hay ninguno más aquí, y bueno, pues creo que la lucha continúa. Y Guillermo, yo particularmente te digo que me siento honrado de ser compatriota y ser coterráneo tuyo como mi querido Ruano. Por cierto,
las aguas del río Bélico creo que es lo que nos ha salvado. Gracias. Antes de entregarle estos micrófonos a Guillermo Fariña, yo quisiera llamar a una persona que es la persona que más tiene que haber sufrido esto, pero lo ha hecho con un amor a Cuba y un valor tan extraordinario. Yo quisiera que venga la mamá del Coco un momentico para que todos la conozcan, por favor. Alicia Hernández Cabeza.